Bueno, buenas tardes. Continuamos con el curso de pediatría en urgencias y emergencias. Ya como veníamos hablando, este mes estaríamos terminando, siendo el último jueves del mes, que sería el día 29 exactamente, el día del examen final, ¿sí? Para que vayan desde ahora ya leyendo los temas un poco, y si tienen alguna duda, igual nos pueden ir escribiendo al grupo de WhatsApp, así les vamos dando respuesta con la profesora Celia, y bueno, y dentro de lo que podemos les vamos dando respuesta, cómo van a ir orientadas las preguntas también un poco, ¿sí? Cómo va a ser el examen también. Así que bueno, hoy nos toca deshidratación orientado para lo que es nuestro trabajo habitual eh, de todos los días, ¿no? Las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, eh, un poco a tener en cuenta, ¿no? Cuando recibimos un niño deshidratado, tiene características específicas que nos va a indicar que hay algún grado de deshidratación. A partir de él, bueno, empezaremos a trabajar y en conjunto con el equipo de salud, porque es un trabajo interdisciplinario, vamos a ir tomando las medidas básicas, como en primera instancia podríamos hablar de hidratación vía oral, dentro de las medidas de lo posible, que si el paciente tolera, y si no es una deshidratación moderada, ya estaríamos hablando de una deshidratación leve. Si fuera una deshidratación moderada severa, ya tendríamos que utilizar una vía periférica con un plan de hidratación parenteral, y el seguimiento de ingresos y egresos a través del balance, ¿sí? Así que bueno, eso como un poco de introducción. Ahora vamos a definir qué es la deshidratación, ¿no? Básicamente es la falta de líquido en el paciente pediátrico. Se ven características específicas, y que por su tamaño corporal, su superficie corporal, el paciente pediátrico es muy fácil que presente un tipo de deshidratación, por tener una superficie corporal más pequeña que la del adulto, mayormente cuando hablamos de niños pequeños. Después tenemos niños un poco eh, que en pediatría atendemos hasta 14 años, entonces ahí ya tenemos niños con una superficie corporal a veces que es superior a la de muchos enfermeros que trabajamos en pediatría, ¿sí? Pero bueno, el niño pequeño, por tener una superficie corporal eh, menor en relación a la de un adulto, es más factible y tiene mayor posibilidad de deshidratarse en poco tiempo, ¿sí? Con una ingesta escasa, ingesta de líquidos, y con de líquidos, y con situaciones que faciliten la excreción de líquidos, como son vómitos, diarrea, ¿sí? Sumado a la poca ingesta de líquido, puede generar una situación en la que el niño va a correr un peligro bastante importante, porque la deshidratación además es rápida, ¿sí? Bien, básicamente, ¿no? Deshidratación, como dice acá en el PowerPoint, es la expresión clínica de un balance hidrosalino negativo para el organismo. Es decir, que ha egresado más líquido del que ha ingresado. Por eso se habla de balance hidrosalino negativo. Es consecuencia de la pérdida de agua, pero no solamente de agua, sino también de solutos, como sodio y potasio. Y la causa más común que nos lleva a la diarrea, a la deshidratación, es la diarrea. Una de las causas, eh, de las principales causas, ¿no? Paciente con diarrea es un paciente que tiene muchas posibilidades de llegar a un cuadro de deshidratación. Bien, un poco más con otra definición.
¿no? de deshidratación es la pérdida de líquidos corporales por encima del gasto corriente. O sea, pérdida de líquidos no corporales por encima de lo normal. Y afecta a todos los espacios corporales, ¿sí? Espacio, sobre todo, y donde más lo vemos reflejado, en primera instancia, es el intravascular, ¿sí? Y eso después se refleja en el intersticial y el intracelular. En última instancia, el intracelular. Ya es como cuando la deshidratación es más profunda, es más marcada, y es un poco más complicado la rehidratación. Ya estaríamos hablando de una deshidratación de moderada a severa. Ahora los tipos de deshidratación, ahora después los vamos a ir viendo igual. Pero bueno, vías de salida del agua tenemos la digestiva, la transpiración cutánea, muchas veces no la tenemos en cuenta, pero es importante, hay que tenerla en cuenta la transpiración, sobre todo cuando el niño está expuesto a temperaturas muy altas, ¿sí? Como en época de verano. O a veces también pasa, y uno a veces, o sea, a veces las mamás no lo consideran quizás, y ahí es donde nosotros tenemos un poco que ayudar respecto de la educación del niño, que el niño está muy abrigado. Puede ocurrir que son niños pequeños, niños recién nacidos, o sí, recién nacidos, donde las mamás a veces pensando que necesitan como una sobreprotección, los sobreabrigan, y eso produce que el niño transpire y termine deshidratándose. Sobre todo teniendo en cuenta que que tienen una contextura física pequeña, ¿sí? Un índice de masa corporal disminuido respecto en comparación de un adulto o de un niño más grande, ¿sí? La vía pulmonar, a través de la respiración. Imaginemos un cuadro donde un paciente está con fiebre, entonces el metabolismo está aumentado, empieza a respirar también de forma más rápida, hay una taquipnea, esto hace que excrete mayor cantidad de líquido. Sería lo que llamamos pérdidas insensibles, ¿no? La transpiración y la vía pulmonar. Y bueno, la que tenemos un poco más en cuenta junto con la digestiva, es la pérdida renal de agua. Cuando está incrementada por algún motivo, es otra forma, otro riesgo de deshidratación, ¿sí? Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Ahora igualmente vamos a ir viendo cada una. Yo di una pequeña explicación o a modo de introducción, pero bueno, ahora vamos a ir viendo una por una. La digestiva forma parte de las heces. En condiciones normales, el niño pierde entre 100 y 250 gramos día. Estas pérdidas pueden verse agravadas en casos cuando hay diarrea, cuando hay vómitos, aspiraciones. En ese caso está incrementada la pérdida de líquido a través de materia fecal, a través de la vía digestiva. Ah, ahí está. Consulta, gente, ahí porque me está escribiendo Chris que no puede escuchar el audio. Dice aparentemente es un problema del Wi-Fi o mi micrófono. ¿El resto están escuchando bien? Hola, Hola, yo Miguel. sí escucho, ¿eh? Ah, Sí, sí. Yo también. perfecto. Bueno, ahí después le diremos a Sí, Cris se que... escucha bien. Está bien. Bueno, entonces debe ser el problema de ella. De última va a poder ver el video en YouTube después. Bien, las pérdidas pueden verse agravadas en casos, ya habíamos dicho, ¿no? De diarrea, vómitos. En este caso, las pérdidas van a ser agravadas. Lo normal es entre 100 y 250 gramos día, pero si el paciente tiene diarrea o vómitos, va a perder mucho más. Y ahí es donde aparecería la deshidratación.
El agua generalmente es hipotónica, salvo la del vómito, que es rica en potasio y cloro. Transpiración cutánea es otra de las vías que habíamos mencionado. Es mayor en el niño que en el adulto, y esto tiene que ver con una diferencia del índice de masa corporal, de superficie corporal sobre todo, ¿no? Por el aumento de la temperatura, que a veces por la fiebre, cuando un niño tiene fiebre, va a ser mayor la transpiración, y como habíamos dicho antes, a veces por sobreabrigar al niño también. El sobreabrigo también. A veces incluso cuando están internados en una institución de salud donde hay una calefacción y la calefacción es muy alta y el niño sufre mucho calor gracias a esa calefacción, por más que haga frío afuera, entonces, si bien tiene que estar abrigado, pues tampoco lo podemos tener desnudo, pero hay que ir controlando, ir comparando la temperatura corporal del niño a través de la temperatura, de la toma de la temperatura con el termómetro, y ir comparando también un poco qué está pasando con ese niño, ir a observarlo, si está transpirando, eh, si la temperatura corporal, más allá de lo que medimos con el termómetro al tacto, si lo tocamos y lo sentimos muy caliente, bueno, y sugerir en cierto modo a la mamá que lo vaya un poco desabrigando, que no lo tenga tan abrigado, ¿sí? Eso va a ir colaborando a mantener una temperatura óptima, por lo que se va a evitar la posibilidad de una pérdida excesiva de líquido a través de la transpiración. Y bueno, por el sudor, miren la cantidad de líquido que se llega a perder por el sudor, por la transpiración, que va entre 50 y 300 mililitros de agua al día. Imaginemos un niño muy pequeño, esto va a complicar el estado, ¿sí? Sobre que está deshidratado, sobre que está sobreabrigado, sobre que puede tener fiebre y pierde 300 mililitros de líquido en un niño muy pequeño, ya es una situación muy grave. Grave y de extrema urgencia. Hay que ir observándolo todo el tiempo. La vía pulmonar, y bueno, acá dice que en la respiración se pierde agua, y como habíamos dicho anteriormente, en las situaciones de fiebre, no habíamos hablado de hipoxia, pero bueno, en la fiebre y en la hipoxia se ve incrementada también, ¿sí? Cuando hay hipoxia, el cuerpo naturalmente, el centro nervioso, ¿no? Que regula la respiración, tratando de compensar ese estado de hipoxia, va a hacer que se produzca una frecuencia respiratoria más elevada con una mayor profundidad, ¿sí? Esa frecuencia respiratoria más elevada en cuanto a frecuencia y en profundidad, es lo que va a hacer que se excrete, que se elimine mayor cantidad de líquido, ¿sí? Sumado a la fiebre y la transpiración que va a producir, el aumento del metabolismo corporal, todo eso va a hacer que se produzca mayor pérdida de líquidos por la vía pulmonar. Bien, en el lactante y en condiciones normales, las pérdidas conjuntas, ya sean las cutáneas, pulmonar, son de 5 a 25 mililitros kilogramo día, 3 veces mayores que en el adulto. Eh, bien. Pérdida renal de agua, que es otra de las vías que habíamos mencionado, que se pierde agua. Esta es una de las principales vías de pérdida de líquido. Y bueno, los riñones hacen de órgano regulador, justamente regulando entre el líquido que se excreta o queda dentro del organismo, junto con electrolitos como sodio, potasio, bicarbonato. Tengamos en cuenta que los riñones del lactante son inmaduros, ¿sí? Por eso no tienen una regulación del todo
eficaz. Bien, porcentaje de agua corporal en el niño. Acá tenemos una comparación para que veamos entre el niño y el adulto, ¿no? 75% es la cantidad de líquido, el porcentaje de líquido que tiene el niño, mientras que el adulto en promedio tiene el 55-60%, ¿sí? Y ya los adultos mayores tienen 50%. Es cada vez, en la medida que vamos creciendo, va disminuyendo los niveles de líquido que tenemos. El nivel de líquido, ¿sí? Cómo se distribuye el líquido corporal según la edad. Bien, en el prematuro es el 80% del agua, habíamos hablado 75%, pero bueno, tengamos en cuenta que estos valores siempre varían en un rango. Es como que yo diga, bueno, la temperatura normal es 36, y si tiene 36,5 no está bien. Y si tiene, se entiende, ¿no? Son rangos. Entonces, el prematuro tiene el 80% de agua y está distribuido de la siguiente forma. En el espacio extracelular, el 50%, y en el intracelular, el 30%. Cuando, perdón, cuando hablamos de espacio extracelular, ahí nos referiríamos al espacio intersticial y el intravascular. Bien, recién nacido, el 75% es agua, 45% se distribuye en el espacio extracelular, mientras que el 30% en el espacio intracelular. El niño lactante, que tiene el 70% es agua, 35% en el espacio extracelular y 35% en el espacio intracelular. Y el adulto, ahí estaríamos hablando del 55%, 10% en el extracelular y 45% en el intracelular. Bien, metabolismo hidrosalino del niño. Bueno, como habíamos dicho, el recién nacido tiene el 75% de agua dentro de su peso corporal, frente al 55% del adulto, ¿sí? Habíamos hablado del 60%, 55% el adulto mayor, pero bueno, ese sería el rango de porcentaje. El niño pequeño tiene una porción de agua extracelular superior al adulto, que más o menos es lo que habíamos visto en el cuadro anterior. Su organismo pesa poco, es pequeño, y ahí está este detalle, ¿no? Que la superficie corporal es proporcionalmente mayor que la del adulto, a pesar de ser más pequeño. Por eso es que las pérdidas son más marcadas también. Más marcadas, con posibilidades de deshidratación mucho más rápida que en el caso del adulto. La necesidad de agua del organismo están en estrecha relación con la cantidad de calorías metabolizadas. Por eso, las necesidades, acá como habíamos dicho antes, ¿no? Las necesidades de agua del niño son superiores a las del adulto. Y el tiempo de deshidratación es mucho más rápido. Enseguida se puede llegar a deshidratar. También tengamos en cuenta que, a diferencia del adulto, es una diferencia importante, el niño logra una recuperación mucho más efectiva y rápida en el caso de ser hidratado adecuadamente. Continuamos con el metabolismo hidrosalino. La propia inmadurez fisiológica de los aparatos, recordemos que el riñón todavía no es del todo, no tiene una madurez como la de un adulto, sobre todo en el caso del recién nacido. Por eso hay muchas posibilidades de deshidratación, es todo muy lábil, como bien lo dice ahí. También las reservas hídricas del niño
son menores que en el caso del adulto. Y esto es importante también, ¿no? Los desequilibrios hidroelectrolíticos suponen un mayor riesgo para su salud. Bien, movimientos del agua y de los electrolitos. El agua del organismo se reparte en dos compartimientos. Ya lo habíamos dicho, ¿no? El intracelular y el extracelular. Recordando un poco, esto es de anatomía y fisiología, pero bueno, el intracelular es por un lado y el extracelular es por el otro. El extracelular está dividido en el espacio intersticial y el intravascular. Que acá lo dice después abajo, ¿no? El espacio extracelular, a su vez, está subdividido en dos grandes compartimientos. Es el intersticial, que incluye el líquido cefalorraquídeo, el sinovial, el pleural, el peritoneal, y el plasmático, formado por el plasma y la linfa. Ahí un poquito más complejo. Y esto era lo que nos había quedado pendiente en un PowerPoint que estaba un poquito más atrás, que son los tipos de deshidratación. Básicamente hay dos tipos, ¿no? O se divide, no dos tipos de deshidratación, sino dos tipos de clasificación de la deshidratación. Una es en función de las pérdidas del peso corporal, que podría ser leve, moderada o grave, y otra es en función de las pérdidas de líquidos y electrolitos. Y ahí estaríamos clasificándola en isotónica, hipotónica e hipertónica. Bueno, la deshidratación leve es cuando la pérdida no supera el 5% del peso del niño. Se dan pocos síntomas y generalmente la terapia puede llegar a ser rehidratación oral. Otro tipo de deshidratación, que es la moderada, ya la pérdida va entre el 5 y el 10% del peso corporal. Se puede intentar por vía oral, en este caso, la rehidratación, pero bueno, hay que comprobar la tolerancia digestiva, ¿no? Si tolera los líquidos, si no los tolera, si no, bueno, habría que ya consultar con el médico para administrarle la medicación necesaria para evitar vómitos, en el caso de que vomite, esperar un tiempo prudencial y administrarle, darle la posibilidad de la hidratación vía oral, ¿sí? En este caso estamos en el límite entre la hidratación vía oral y la hidratación por una vía endovenosa a través de un plan de hidratación parenteral. Ya en la grave, la deshidratación grave, va desde el 10 al 15% del peso corporal en cuanto a las pérdidas. En este caso ya no hay posibilidades de hidratación vía oral, directamente tendría que pasar a una hidratación a través de una vía periférica con un plan de hidratación parenteral, posiblemente una expansión de líquidos previo a dejarle un plan con una hidratación, y el ingreso a la institución de salud a través de una internación, ¿sí? Bien, cuando las pérdidas superan el 15%, entonces, grave, deshidratación grave, es entre el 10 y el 15%. Cuando las pérdidas superan el 15%, se hablaría de que la deshidratación es muy grave ese día. En 10 minutos se corta, si no terminamos volvemos a entrar, ¿sí? Factores de riesgo. Bueno, el porcentaje de agua total por kilogramo de peso corporal en un niño es muy superior a su equivalente en el adulto. Por eso es que tenemos este riesgo
de que el niño se deshidrate de forma más rápida, ¿sí? Y también tengamos en cuenta, otro factor de riesgo a tener en cuenta es el escaso desarrollo renal. Todavía los riñones todavía no han madurado del todo, por eso es muy lábil el niño a la deshidratación. Eh, Bien, acá también va a tener en cuenta esto, que presenta en los primeros meses de vida, ¿no?, el niño, un marcado el espacio intracelular, ¿sí? Está distribuido de esta forma, ¿no? Bueno, el espacio extracelular y el intracelular están distribuidos diferente, ¿no? Presenta un marcado dominio del espacio extracelular, ¿sí? Acuérdense en el extracelular, que era el intravascular y el intersticial. Es decir, que el líquido está en ese espacio, en el intersticial y en el intravascular. La mayor cantidad de líquido, mientras que la menor parte de líquido está en el espacio intracelular. Continuamos con los factores de riesgo. Bien, limitación en la capacidad renal para adaptarse a los cambios bruscos que se pueden producir en el balance hidrosalino a estas edades. Por la capacidad renal, ¿no? Porque el riñón todavía no es maduro. Al no ser maduro y estar faltándole alguna cierta cantidad de líquido que pueda llegar a ingresar, como en el caso de una deshidratación, se ve afectado el riñón y se ve afectada la posibilidad de un mantenimiento adecuado, eh, un balance adecuado entre ingresos y egresos, ¿sí? Bien, ambos tipos de factores potencian los riesgos, aparición de desequilibrios en el metabolismo del agua y de los electrolitos en los niños. A veces obviamente cuando hablamos de líquido, tenemos que tener en cuenta también no solo el líquido, sino también los electrolitos, que son importantes para el resto de las funciones corporales del organismo. La causa, ¿no? Toda enfermedad que limite la ingesta de líquidos o aumente la pérdida de los mismos, vómitos, diarrea, ¿no? Ejemplos comunes que pueden llevar a la deshidratación y que tienen que ver con esta cuestión. Enfermedad que limite la ingesta de líquidos, ¿sí? Si el niño no puede tomar líquidos eh, porque presenta vómitos, y bueno, ahí está aumentando la pérdida de los líquidos. Si encima le sumamos que tiene diarrea, pasa, ¿no? Que a veces el paciente tiene vómitos, tiene diarrea, entonces ahí ya estaría limitada la ingesta de líquidos, no puede tomar porque los vomita, y no puede retenerlos porque también los vomita, lo poco que ingresa lo vomita, o también tiene diarrea. Entonces, esos son factores que complican el cuadro, ¿sí? Disminución en los ingresos de fluidos por existir pérdidas hidrosalinas excesivamente elevadas. Las vías de pérdidas hidrosalinas más frecuentes son la digestiva, que ya lo habíamos dicho, a través de las heces y los vómitos, las urinarias, y ahí aparecería la poliuria, eh, las de piel, a través de la piel por el sudor y la transpiración, y de los pulmones, en el caso de la polipnea, por aumento de la frecuencia respiratoria y de la profundidad respiratoria. Esto se puede deber, a veces puede ser un cuadro neurológico o puede ser alguna necesidad extra de oxigenación. Continuamos con los tipos de deshidratación. Tenemos la deshidratación isotónica, ya lo habíamos dicho, ¿no? Dentro de las clasificaciones, que es este tipo de deshidratación, es deshidratación isotónica, hipertónica y deshidratación hipotónica.
Bien, la deshidratación isotónica, el balance negativo es equilibrado para el agua y los electrolitos. La repercusión clínica recae sobre el espacio extracelular, con disminución preferente del agua intersticial y de la volemia. ¿Se entiende, no? En la deshidratación isotónica, el balance negativo es equilibrado para el agua y los electrolitos. O sea, el balance negativo, la pérdida, pierde tanto líquido como electrolitos. Es igual, pero siempre es negativa. Por eso es deshidratación. Y la repercusión clínica va a recaer sobre el espacio extracelular, es decir, el intersticial y el intravascular. Bien, deshidratación hipertónica, en ella el balance negativo del agua y los electrolitos es desequilibrado. Pierde comparativamente mayor cantidad de agua que de iones. Esta es la deshidratación hipertónica. ¿Sí? Pierde más agua que iones, que electrolitos. Esa es la diferencia, ¿no? Para tener en cuenta también. Y la repercusión clínica recae sobre el espacio intracelular. Es de destacar que aunque el sodio plasmático está elevado, hay hipernatremia, su cantidad corporal total está disminuida. La hipernatremia la vamos a detectar en sangre, porque está distribuida, o sea, hay mayor elevación de sodio a nivel sanguíneo. Es decir, que vamos a tomar una muestra de sangre y ahí se va a detectar. Pero en relación a los otros espacios corporales va a estar disminuida. ¿Cuáles son los otros espacios corporales? Vuelvo a decir, la parte intersticial e intracelular. ¿Sí? Solo se va a ver en el espacio intravascular la hipernatremia, el aumento del sodio. Bien. Y nos quedaba esta última, que es la deshidratación hipotónica. El balance hidrosalino negativo, siempre es balance negativo porque justamente es deshidratación. Está también equilibrado, con mayores pérdidas de electrolitos que de agua. Acordemos esto, mayor pérdida de electrolitos que de agua. Y el principal espacio que se encontraría comprometido es el espacio extracelular. El extracelular, recordemos, es el intersticial y el intravascular. Por lo que hay intravascular, justamente. Al estar comprometido el espacio intravascular, está el riesgo de shock. El sodio, el cloro y el potasio están disminuidos tanto en plasma como en la totalidad del organismo. Gente, en menos de un minuto se corta, así que salimos, yo corto esto y volvemos a entrar con la segunda parte de la clase, ¿sí? Gracias. Finalizo y volvemos a entrar.